Nací en La Paz, Entre Ríos. Y la familia de mi padre era de La Paz, Entre Ríos, y la familia de mi madre era de Santa Fe Ciudad. Y viví en La Paz hasta los 5 años. La caída del peronismo tuvo mucho que ver en la mudanza de parte de la familia a Santa Fe, porque mi padre era abogado, mi madre profesora de filosofía. Toda la familia de ellos eran muy antiperonistas, eran muy politizados. Mi padre era demócrata conservador. Parte de la familia de mi padre se dividían entre los demócratas conservadores y los radicales, pero ninguno era peronista. Entonces mi madre queda cesante del colegio en donde daba clases, y mi padre, también tiene algunos problemas. Entonces mi madre consigue horas de cátedra de filosofía en la provincia de Santa Fe, de donde ella era originaria, y entonces nos mudamos a Santa Fe, y mi padre, que tenía además, deja de ejercer como abogado y ejerce como escribano. O sea, esas familias grandes de pueblos donde uno es el abogado, el otro es el escribano, el otro es el que administra el campo de las familias. Y entonces vivíamos en Santa Fe. Yo empiezo la escuela, el jardín de infantes en Santa Fe, y mi padre viajaba viernes, sábado y domingo a Santa Fe, y nosotros vivíamos ahí. Y en las vacaciones de invierno, de verano, nos íbamos todos a La Paz, a la casa de los abuelos, y después, en una primera época, la casa que mi familia conservaba en La Paz, después a la casa de mis abuelos. Vivían mis primos, muchos tíos, o sea, una familia grande. Así que tuve una infancia con mucho río, tanto en Entre Ríos, en La Paz. La Paz es un pueblo chico, un pueblo viejo, un pueblo conservador, un pueblo que vivía fundamentalmente del campo, pero del campo además de la hacienda, con lo cual más conservador, pero que tenía escuela primaria, secundaria, tenía una vida cultural, pero las conversaciones que yo recuerdo de la infancia eran las peleas entre los demócratas y los radicales, y el tiempo en relación al campo, si llovía, si no llovía, cuántos milímetros. En cambio, Santa Fe era una ciudad distinta. Y ahí hice la escuela primaria y secundaria en un colegio de monjas. Nuestra Señora del Calvario. O sea, todos los nombres han sido muy significativos. La Paz, Entre Ríos, Nuestra Señora del Calvario, la escuela. Y mis padres eran profesionales, pero eran muy inquietos, muy curiosos siempre. Y mi madre, que era profesora de filosofía, mi padre era profesor, además de abogado, era profesor de historia, y fueron muy cuidadosos, tanto en mi educación como la de mi hermana, digamos, qué literatura leíamos, qué historias. Y allá por los años fines de los 50, mi madre comienza a conocer más profundamente las teorías de la evolución, leía Teilhard de Chardin, y nos contaba a mi hermana y a mí, y nos mostraba cosas de la evolución del hombre y los animales prehistóricos, etc. Yo era una niña muy tímida, con un problema leve de tartamudez, y que me volaba muchísimo. Y una vez en primero superior, nos piden hacia fin de año que hagamos una composición, Yo quiero ser. Pero se ve que yo me perdí parte de la explicación, porque yo escribí, yo quiero ser paleontóloga, y me voy a casar con un paleontólogo y voy a tener hijos paleontologuitos, y vamos a descubrir cuevas. Esto es una cosa así. Cuando la maestra lo lee, me pregunta, la llama a mi madre, dice, ¿qué pasó con esta nena? Porque todas mis compañeras habían hecho, yo quiero ser un hada, yo quiero ser una mariposa, yo quiero ser una flor, que esa parece ser que era la consigna, pero yo ahí tuve como un corte. Esto solo para decir que la vocación por la
antropología me viene de muy pequeña, y sin duda por la influencia de mi madre, de mi padre también, pero influencias que calaron en mí. En mi hermana no, tuvo otros intereses, o sea que no es que... Mis abuelos eran argentinos, sí. Mi abuelo paterno, mi abuelo Tiscornia, su padre vino a Argentina ya, y tenían esas compañías de barcos que hacían viajes por el Paraná hasta Paraguay, ¿sí? Y mi abuela, o sea, él se casa con mi abuela, que era hija de un catalán que se vino muy joven a Entre Ríos, que participó, cuando bien llegó, participó en las luchas jordanistas del lado de López Jordán. Estuvo preso 1 o 2 días hasta que vinieron las fuerzas nacionales y dijeron, pero ¿cómo usted, un catalán, un hombre de bien, va a estar con estos rebeldes? Lo sacaron junto con otros, y él tenía, digamos, él compró campos en Entre Ríos, y además era el dueño, un hombre muy emprendedor, el dueño de la casa de ramos generales del pueblo, se llamaba La Bola de Oro, y que tenía una inmensa bola de oro, era un negocio inmenso, maravilloso, y tenía, digamos, compró campos que después los repartió entre sus hijas. Y del lado de mi madre, el papá de mi mamá era hijo de alemanes que vinieron de Alemania. También trajeron una pequeña industria que eran máquinas moledoras de maíz, no, de maní, y vendían en el campo en el norte de Santa Fe. Y con la Primera Guerra, que hubo un boicot a las industrias alemanas, comienzan a fundirse, y y la familia entra así más en decadencia por esto. Tenían aserraderos en Santa Fe también, y mi abuela Sofía se casa, mi abuelo Eduardo se casa con mi abuela Sofía, que era hija de un inmigrante italiano, garibaldino, un personaje más ligado a las luchas populares, muy politizado, pero en relación a Italia, a las luchas garibaldinas y esto. Yo no lo conocía a mis bisabuelos. Y mi abuela Sofía, que eran de esta familia de que él era garibaldino, eran gente pobre, de este trabajo, y le ofrecen a mi bisabuelo que una de sus hijas vaya pupila a Esperanza para formar parte de las primeras maestras rurales de Argentina. Y ellas van, digamos, en parte ella quiere ir porque ella quería seguir estudiando, y no, en esa época era imposible que una mujer lo hiciera, pero en parte también como un beneficio para la familia, porque le iban a dar una beca. Y son muy interesantes todas las historias que contaba mi abuela, porque la escuela donde las preparaban para maestras era pobrísima, eran muy pocos. Ellos tenían que, además de recibir esta enseñanza, tenían que limpiar, y la pensión no llegaba nunca, y ella extrañaba muchísimo. Pero bueno, finalmente igual se recibió y fue de la primera promoción de maestras rurales de Argentina. Pero después se casó y no ejerció porque no era lo que correspondía para las mujeres de la época, ¿no? Qué sé yo, tuve una buena infancia, porque sí, una infancia en un pueblo chico, en ciudades. Santa Fe no era una gran ciudad, con familias grandes, muchos primos, y creo que una de las cosas que busqué cuando vine a vivir a Buenos Aires, fue algún lugar que duplicara de alguna manera eso, que se pareciera, y por eso Tigre, que Tigre además hace 30 años era otra cosa.
Y también porque quería que mi hijo tuviera una infancia, que no tuviera una infancia solo de ciudad, aunque después salió muy urbano, pero bueno, esa era aparte, ¿no? La escuela secundaria también en una escuela de monjas, y la verdad que yo tenía intereses muy diferentes a mis compañeras. Y además, bueno, como les digo, era tímida. La escuela era buena, era un buen colegio. Pero yo diría cuando tenía 14, 15 años, además ya empezaba otra, si bien estábamos bajo la dictadura de Onganía, también estaba el Instituto Di Tella, todo el movimiento de la época. Y a los 14 años mi mayor ambición era dejar Santa Fe, que me parecía un pueblo donde no se podía hacer nada, y venirme a estudiar a Buenos Aires, en Buenos Aires. Por supuesto que era absurdo e imposible, pero yo además tenía tíos acá. No creo que mis tías me hubieran querido recibir ni yo las hubiera soportado, eran muy insoportables, pero no, mis padres me dijeron, pupila para hacer el secundario, pero digo, era mi ambición, porque acá en Buenos Aires había una movida importante. Pero a los 15 años, creo, 16 años, se instala, pues yo tenía 14 años, sí, se instala en Santa Fe una pequeña librería cuya dueña era una mujer del PC, y que trae libros que, digamos, si bien había muy buenas librerías en Santa Fe, ella traía un determinado tipo de libros de literatura, todo el existencialismo, la literatura latinoamericana, y organizaba, y además uno iba ahí y se quedaba charlando, y qué sé yo, se convirtió en un lugar de reunión, y para mí fue el descubrimiento de un mundo que no tenía en el colegio. Y ahí me relaciono también con un grupo de artistas santafesinos que fundan la galería El Galpón, que estaba efectivamente en un galpón en las afueras de la ciudad, y por eso se llamaba así, y que además de reunir a artistas santafesinos muy jóvenes todos, comienzan a vincularse con gente de Buenos Aires y lo llevan a Santa Fe, a Deira, a Noé, a Marta Minujín, o sea, y ahí comienza toda una movida muy interesante para mí. Era muy joven, pero de cualquier manera encontraba gente con la que podía hablar más que con la del colegio, que eran más que nada los bailes con los chicos de los colegios católicos de varones, y qué sé yo, que o esos mundos. Y también en esa época, ya cuando tenía 16, 17 años, comienza la politización, ¿no? Y hay una muy fuerte relación entre la librería de esta mujer que se llamaba María Acuña, la galería de arte y la política. Y entonces ahí también comienzo a salirme de la versión de la política de mi familia, que era, el antiperonismo era tan fuerte que yo toda mi infancia, sin reflexionarlo, ¿no? Pero para mí decir Perón era como decir una mala palabra, estaba asociado inmediatamente. Y bueno, y en este mundo obviamente se abren otras ideas y otras perspectivas. Y cuando tenía 17 años, 16 años, no, 17 creo, bueno, empiezo a tener otros amigos, y uno de ellos, con quien me pongo de novia, que es el padre de mi hijo, venía de una familia de ferroviarios muy politizados en el radicalismo y en la izquierda, y ahí y además él era muy politizado y muy intelectual también, y me abre otros mundos, digamos. Y entonces, por un lado, al encontrarme con él, él también se quería venir a vivir a Buenos Aires, algo que le gustaba hacer era teatro.
Y cuando termino la secundaria intentamos venirnos a Buenos Aires, pero no era posible. Y yo ya estaba segura que yo quería venir a Buenos Aires a estudiar antropología. O sea, vi una guía del estudiante y de todas las carreras, la que más me gustó. Además, el programa era interesante. Yo no sabía lo que me iba a esperar acá. Pero bueno, pero cuando terminé el secundario eso no fue posible, y los dos hicimos un año de filosofía en la Universidad Católica en Santa Fe, que fue muy interesante porque había varios curas tercermundistas. Yo conocí en mi colegio secundario a un padre tercermundista, el padre Catena, una persona extraordinaria también, que también me hizo pensar mucho y relativizar muchas cosas. Y entonces esas clases de filosofía eran de mucha discusión política. Entonces ese año fue un año interesante. Y también ya ese año empezamos a militar. Y venimos a Buenos Aires, alquilamos con unos amigos una casa, un departamento grande, muy grande en San Telmo, con la idea de poner una escuelita de teatro para niños, de teatro y de música, porque mi ex marido hacía teatro y además era muy buen músico. Y con la pareja que alquilamos también hacían eso, qué sé yo, y al mismo tiempo que teníamos esa proto escuelita de música que nunca funcionó muy bien, militábamos. Y ahí empiezo la carrera. Y la verdad, empezar la carrera en esos años, en el segundo cuatrimestre del 71 empecé. Porque el primer cuatrimestre estaba haciendo otras cosas y no me di cuenta que había que inscribirse. Entonces empecé en el segundo. Y la verdad que me desilusionó muchísimo. La carrera era, no sé, una colección de cosas exóticas sin sentido. Que algunas clases, me acuerdo, eran en el Museo Etnográfico. Y yo no sé, ¿qué es esto? Y después teníamos introducción a la filosofía con Carpio, introducción a la historia, introducción a la geografía, todas esas introducciones, y la antropología, que era la que más me interesaba, era una colección de cosas exóticas que no se hilaban entre sí. Pero bueno, tampoco, digamos, como eso fue desilusionante, tampoco se constituyó en el centro de mi vida, ni mucho menos. Y en el 72 nace mi hijo, y en el 72 además ya estábamos más volcados a la militancia que a la facultad. En el 73, 74, cuando ya estamos en el gobierno de Cámpora, en la facultad, y yo militaba, no militaba en la Juventud Peronista, digamos, por varias razones, porque el antiperonismo fue suficientemente fuerte como para entonces, y además porque la familia, digamos, la hermana y mi marido eran militantes del PRT. Y además porque mi cuñada en el 72 cae presa. Entonces, bueno, todo eso hacía que la militancia fuera más cercana al PRT y al ERP. Y además las convicciones, obviamente. Pero en la facultad, quienes realmente movilizaban y hacían cosas era la Juventud Peronista. Entonces eso a mí me producía, está bien, yo no militaba en la facultad, pero cuando retomé la carrera, cuando empecé a ver cosas más interesantes en la carrera, quienes hacían cosas interesantes era la tendencia, era la comisión de prensa. Pero bueno, yo tampoco podía ir en contra de lo que eran mis convicciones en ese momento, y era la época en que había que nombrar delegados de curso. Y me acuerdo, no me acuerdo en qué materia, por supuesto, llegan los compañeros a decir, bueno, este curso tiene que haber delegados. Eso ya estaba todo más o menos armado para que los delegados sean de la Juventud Peronista.
estaba con Mauricio, que todavía no éramos amigos, en el mismo curso, y Mauricio inmediatamente dice: yo soy delegado, no sé yo, y nadie más dice nada. Entonces yo digo: bueno, yo le voy a dar un delegado al PRT. Digo: yo también soy. Recuerdo que me miraron. Claro, es como que primerié a otros que ya estaba pensado. Pero participando en el cuerpo de delegados de la carrera, era cada vez más claro que en realidad lo más interesante pasaba por la comisión de prensa y por la tendencia. Entonces ahí... Pero también es cierto que para esa época todo comenzaba a agudizarse. Y nosotros militábamos más. Mi cuñada había salido de la cárcel en el 73, cuando asume Cámpora, vamos todos a Devoto. Ella ahí sale, ella estuvo presa primero en Santa Fe y después la trasladan a Devoto. Y esos son recuerdos también muy interesantes. Me acuerdo que cuando sube Cámpora, la noche antes, o sea, desde la madrugada, era de noche todavía, nos juntamos los simpatizantes o los del PRT en un local para ir a Devoto a pedir por los presos políticos, y nos dan, digamos, y se reparten pancartas con las fotos de los muertos de Trelew. Y a mí me toca el de Ana Villarreal de Santucho, me acuerdo que me fue conmovedor, ¿no? Y estuvimos prácticamente todo el día en Devoto para que liberaran a los presos políticos. Fue toda una negociación y finalmente los liberan, obviamente. Y ahí también fue muy interesante la diferencia entre los presos, la liberación de los presos del ERP y las de Montoneros, porque cuando salen los de Montoneros era una aclamación, aplausos, los llevan a los mejores lugares, la prensa, y los del ERP salen, ¿no? Por otro lado, vamos a un local más chico. Había mucha gente de provincias que no sabía ni a dónde ir, y nosotros llevamos algunos a nuestro departamento. Y me acuerdo de un chico joven que le costaba mucho andar por la vereda, claro, muchos años en una celda, y cuando llegamos a nuestro departamento estaba mal, pero porque no se ubicaba espacialmente, o sea, no lograba ubicarse en el espacio, ¿no? Todas cuestiones que muchos años después la antropología y las ciencias sociales han dicho muchas cosas muy interesantes sobre qué produce, ¿no?, en los cuerpos las condiciones de encierro, y en ese momento eran experiencias digamos, que impresionaban por lo extraño. Uno imaginaba que saliendo de la cárcel estaban felices, y no, era muy duro. Y bueno, y la facultad en esos años, la verdad, era increíble. Porque por un lado los viejos profesores, Bórmida y todo su grupo, fueron prácticamente echados. Y otros también que, digamos, no eran del grupo de Bórmida, pero que eran esos profesores decimonónicos, aburridísimos, ¿no? Que por ahí después con los años fueron recuperados, como Merlino, pero la verdad que las clases de Merlino eran cómo hacer trabajo de campo. Entonces ustedes tienen que colgarse del cuello una libretita, porque cuando van, y un lápiz, cuando van en el burrito por las sierras, tienen que ir anotando. Imagínense, todos jóvenes politizados que queríamos realmente entender otras cosas, escuchar un profesor que te contaba cómo era la libretita y cómo ibas anotando todas las cosas que veías, ¿no? Y los cuentos y las leyendas, no. Entonces era un momento de muchísima discusión, y además con un cambio de plan de carrera que realmente le dio vuelta a la carrera, que duró muy poco. Pero en esos años muchas personas hicieron muchas materias en poco tiempo. La verdad era fácil cursar.
y hacer seminarios, y había seminarios de verano y seminarios sobre temas interesantísimos, pero increíbles, que no tenían mucho que ver con antropología, otros que sí. Fueron los años de los famosos seminarios de Hugo Ratier, que eran muy interesantes. Pero yo, más que cursar, militaba, entonces hice muy pocas materias en esa época. En esos años, en el 75, más o menos, bueno, dejo de cursar porque la situación no era para cursar. Y cuando es el golpe, en el 76, me acuerdo, lo tengo muy, muy vívido. O sea, todos sabíamos que el golpe venía. Y además, previo a esto, nuestra situación era muy, muy inestable, porque bueno, mi cuñada era combatiente, el marido de ella también, y nosotros, a raíz de algunos hechos de la historia, nos piden que funcionemos como superficie. Superficie se llamaba a quienes cubrían a los de la guerrilla. Entonces, y además en el año 74 le ponen una bomba a la casa de mis suegros en Santa Fe y le destruyen la casa. Que eso también fue muy conmocionante para la familia, porque la casa de mis suegros no era era un chalecito en un barrio de Santa Fe, y digamos, era chico, y cuando mi hijo, que era muy chiquito, tenía 2 años, iba a la casa de ellos, dormía en el living, le ponían un catrecito en el living. Y una semana antes de que pusieron la bomba, había estado ahí. Y cuando pusieron la bomba, destruyeron todo el frente. Entonces ahí nos agarró la angustia. Bueno, pero por suerte no pasó nada. Pero digo, estaba muy... muy cargado todo. Entonces mis suegros se vienen a Buenos Aires y paran en nuestra casa un tiempo, y después el partido les ofrece ser también superficie, y ellos aceptan porque eran militantes. Entonces nosotros también teníamos que jugar a eso. Y entonces, digamos, por eso fue una época complicada, porque había que asistir desde guardar cosas hasta asistir al marido de mi cuñada, lo hieren gravemente en el ataque de Azul, y no tenían a dónde llevarlo porque no habían calculado eso. Entonces unos amigos artistas nuestros lo llevamos al taller de ellos sin decirle que estaba herido, y ellos descubren que estaba herido. Eran simpatizantes, o sea, pero bueno, eran todas situaciones difíciles. Y ahí, ahí nos mudábamos también, obviamente, porque las casas solían quemarse, y con un nene chiquito es muy difícil, porque los chicos quieren estabilidad y quieren tener una casa, quieren tener un orden. Yo me acuerdo que a Maxo por ahí le daban ataques, siempre fue un chico muy activo y le daban ataques de nervios, y que la forma de calmarlo, lo descubrí en este momento, era bañarlo, vestirlo bien, ordenarle un lugar, y que había un lugar de la casa que estaba todo prolijo, ordenado, con las comidas al día. Entonces él ahí se calmaba, pero eso no siempre duraba, porque por ahí llegaban 5 personas a la casa que él no conocía, y entonces ahí todo volvía. Entonces otra vez los ataques, era complicado. Por eso le gustaba mucho ir a la casa de los abuelos en Santa Fe, porque ahí tenía. Y así llegamos al 76, y me acuerdo la radio y la música, ¿no? Las bandas militares,
me acuerdo que me entró un bajón, y digo, otra vez, porque claro, no hacía mucho que salíamos de la dictadura de la NUCE y todo lo que significaba, que comparado hoy con el 76 no era nada, pero para una persona joven es libros que no podés leer, lugares a los que no podés ir, la forma que te tenés que vestir, o sea, es decir, otra vez, sin imaginar lo que venía, por supuesto, sin imaginar. Fue muy... Y además porque ya antes muchos amigos empezaban a irse del país, seguíamos vinculados con gente del mundo artístico que también se iban a México, se iban a Europa, y nosotros en un momento pensamos irnos también, pero éramos pobres, y con un chico era complicado. Yo le pedí ayuda a mis padres y me dijeron no te vas a ir, o sea, no dimensionaban ni por casualidad lo que estaba pasando, y bueno, y nos quedamos así. A ver, yo no tengo exactamente las fechas. Sí me acuerdo que la gestión de Ivanišević, que fue terrible, desde la vigilancia a los estudiantes cuando entrábamos, la facultad con rejas, y nos hacían abrir las carteras, no había mochilas en esa época, nos revisaban. Incluso había algo de la forma en que uno iba vestido, o sea, ya no podíamos tener el estilo filosofía y letras. Y además la desconfianza de todo lo que nos rodeaba. El cierre de la carrera viene después, en los 80 creo, recién, que es otra movida. Y en el 77 creo, sí, que vuelve a funcionar la carrera, pero ya con Bórmida, Mashwick, Braunstein, de los Ríos, con toda esa gente. Ahí vuelvo a la facultad y me acuerdo o sea, nosotros nos estabilizamos, o sea, cortamos la mayor parte de los lazos que teníamos con la gente de la militancia. Tuvimos mucha suerte, además, por una serie de circunstancias que no viene al caso contar. Y me acuerdo de volver a la facultad y mirar a ver quién estaba y quién no estaba. Pensando que los que no estaban desaparecidos, estaban presos. Pocos años después ya me enteré que podían estar desaparecidos, pero me acuerdo cuando en un curso lo veo a Mauricio, porque las primeras veces que voy no lo veo, y lo veo a Mauricio Boivin, que yo imaginaba a Mauricio Boivin y Blanca Carrossi no están presos seguro, y estaban ahí, era fantástico. Y entonces empezamos a hacernos amigos y hacer como una resistencia pasiva a esas clases espantosas, con Alicia Martín también, y la resistencia pasiva, qué sé yo, consistía en sentarnos y mirar a la gente mal, porque más que eso no podíamos hacer. O algunas cosas se les discutía, pero la verdad, era infame. Nos mantenía saber que había otra antropología, y nos mantenía que conseguíamos libros de antropología, por ejemplo la colección de Anagrama, ¿sí? Y ahí empezamos a leer. Yo me acuerdo de estar en mi casa leyendo fascinada Evans Pritchard, Magia y Oráculo. Entonces entre los Asandes, claro, me parecía un libro increíble comparado con las publicaciones de Runa, que era lo que teníamos, de la scripta etnológica, que era lo que teníamos que estudiar nosotros. Marcel Mauss, o sea, fundamentalmente con Mauricio Boivin, que también era un amante de la biblioteca, Blanca, Alicia Martín, comprábamos libros y formábamos y estudiábamos entre nosotros. Y entonces no eran exactamente grupos de estudio, pero sí nos comentábamos, nos reuníamos, nos intercambiábamos. Y además, por esa época, en el 77, 78, yo empiezo a alquilar una casa en Tigre, acá a la vuelta. Y al poco tiempo, por esta historia de que quería mi hijo tuviera una infancia,
Y al poco tiempo Mauricio Boivini y Blanca, que alquilaban una casa más arriba, el dueño se las pide, no sé qué es lo que pasa, y nos encontramos en la estación fluvial, yo les comento, y justo al lado de donde yo alquilaba se desocupaba una casa. Entonces ellos alquilaron ahí. Entonces era buenísimo. Y además empezó a venir, compañeros nuestros venían los fines de semana a Tigre, y entonces ahí conocíamos, ahí leímos Leach, por ejemplo, o sea, todos autores, ni Leach, ni Evans Pritchard, ni Marcel Mauss. Marcel Mauss sí se veía, pero se veía de una forma, a Marcel Mauss lo veíamos en la etnografía extraamericana, creo que se llamaba, de Sandra Cifredi, pero Marcel Mauss se veía junto con otros autores que también hablaban de los esquimales, en todo caso para otra vez, el tipo de vivienda, el tipo de cacería, o sea, no podíamos ver las dimensiones de Mauss si era una cuestión clasificatoria y descriptiva. Pero bueno, digamos, esa fue una forma de soportar esa facultad. Y con Mimi Fraguas decidimos ir a hacer por la propia un trabajo de campo a Formosa, aprovechando un congreso de antropología y folclore, creo, en Santiago del Estero, que lo financiábamos nosotros, para dar cuenta que realmente lo que habíamos aprendido en la facultad y lo que la scripta etnológica decía que eran los Wichí o los Quom, que en esa época eran los Tobas, no era así. Y bueno, y nos fuimos a Formosa, fuimos a la primavera, estuvimos parando en una escuelita con los maestros criollos y estuvimos con los indígenas. Y fue muy, muy gracioso, por no decir trágico, porque al poco tiempo de estar, a los 2 o 3 días, obviamente la comunidad sabe que hay antropólogos, hay gente joven que seguramente son antropólogos de Buenos Aires, y aparece un señor indígena diciendo: ustedes son de la Universidad de Buenos Aires. Sí, le decimos nosotros, bueno, díganle al doctor Califano que tenemos unos nuevos mitos para contarle. Y ahí, bueno, ahí realmente fue muy representativo de que, digamos, y ahí nos enteramos que compraban mitos, como compraban otras cuestiones. Entonces los indígenas, obviamente prolíficos en la creación de mitos, podían también tener nuevos mitos. Y no hicimos ningún trabajo en particular con esa experiencia, que fue interesante, pero además porque no teníamos ninguna inserción. Pero sí sirvió para en el primer congreso de antropología social, que fue en Misiones, todavía en dictadura, con un amigo, filósofo, Juan Carlos Borlier, presentamos un trabajo de crítica a la obra de Bórmida. Bórmida había muerto ya, pero todavía estaba. Y fue más de crítica teórica. Y yo creo que fue un trabajo muy interesante en ese momento, porque la generación anterior a nosotros no lo quería Bórmida, pero lo admiraba, y pensaban que era una mala persona ideológicamente porque era un gran teórico. Y lo que nosotros tratábamos de demostrar ahí, éramos jóvenes, pero este amigo mío era filósofo y tenía conocimiento filosófico y de la fenomenología, etc. Y yo, el trabajo de este campo, o sea, nos leímos todas las scriptas, todos los trabajos de él, y lo que nosotros sosteníamos es que teóricamente era muy endeble, y que no se sostenía, además de estar alejado de todos los debates que se estaban dando en la antropología en ese momento. Y ese trabajo tuvo mucha resonancia, podemos escucharnos un montón de personas, pero también creó alguna rispidez con algunos de la generación anterior a la nuestra, que recuerdo en el acto de cierre, no por el trabajo nuestro, ¿no?, pero que plantearon que venimos de la generación de Bórmida, que era un gran teórico, pero que ideológicamente, y la respuesta nuestra es no, ni siquiera era un buen teórico. Y los discípulos de él tampoco fueron buenos teóricos.
una de las cosas que decíamos es que lo que nos diferenciaba de otra generación es que no teníamos maestros. Y el no tener referencias era todo una característica y un problema, porque es importante tener referencias o maestros. Teníamos algunas, digamos, algunos profesores que nos dieron, digamos, que nos abrieron puertas. Cordeu, por ejemplo. Con Cordeu fue con el primer profesor que vimos Lévi-Strauss. Eso fue, y además que explicaba muy bien el estructuralismo, porque no era cuestión de poner bibliografía, sino de ser capaz de transmitirla. Y nos transmitió toda esa antropología que era la que estaba negada en la facultad. Y en esos últimos años de la dictadura, Cordeu estaba muy arrinconado, porque se había enemistado con la gente de Bórmida hacía tiempo, y estaba arrinconado ya, pero tenía un muy buen público de alumnos muy interesados y sus clases, la verdad, eran un placer, pese a lo hermético que siempre fue. Y después otros profesores como Asquero o Aneta Guerre, que eran de arqueología, de prehistoria. Nosotros queríamos hacer antropología social, pero sin embargo ellos también comunicaban entusiasmo, interés, y hacer las materias con ellos era un placer, aún cuando no hayan sido los intereses concretos, y formaron muy buenos arqueólogos. Y después, para la gente que siguió folclore, Marta Blasch, que también Marta abrió otras perspectivas en el folclore que no eran las que nosotros veíamos, que eran realmente lastimosas, ¿no? Pero por eso, maestros, no tuvimos. En esos años, Cordeu me convoca como ayudante de él. Es la primera vez que consigue que le nombren un ayudante, porque no le nombraban ayudantes. Y al año siguiente, Mauricio Boivin también entra como ayudante de Cordeu. Y ya estamos llegando a la democracia. Y los Norberto Rodríguez Bustamante era profesor de Flaxo, un excelente profesor nuestro, sobre todo me acuerdo en la época de la Guerra de Malvinas, que él cambió el tema de la materia que daba para hacer interpretaciones sociológicas y de ciencias políticas de lo que estaba ocurriendo en Malvinas, unas clases interesantísimas. Y cuando comienza la democracia, Norberto Rodríguez Bustamante es nombrado decano interventor y lo convoca a Mauricio Boivin como secretario académico. Entonces, realmente para la antropología fue una oportunidad interesantísima. Y para nuestro grupo de personas jóvenes recién recibidas y que veníamos acumulando inquietudes, proyectos, discusiones acerca de qué tendría que ser la antropología, fue un momento muy interesante. Y además hubo una explosión de inscriptos en la carrera, con lo cual no dábamos abasto para sostener las viejas materias y a su vez para empezar a discutir las nuevas materias. Y yo creo que esos primeros años de democracia se trabajó muchísimo en equipo, se discutió mucho, aún sin ser profesores, muchos de nosotros intervenimos en los debates del cambio de plan de estudios de la carrera y hubo coincidencias, y es el plan que tenemos ahora y que lamentablemente nunca se logró cambiar. Y en el año, ya no recuerdo si 85 o 86, se abren los primeros concursos de la democracia, porque además uno de los grandes intereses de la intervención de Rodríguez Bustamante era que haya concursos para poder tener nuevos profesores que compongan el consejo directivo. Si no, teníamos a los profesores concursados o que estaban de la dictadura y que no se los podía cambiar si no se ganaban concursos. Y en el 86, creo, no me acuerdo exactamente,
Yo estaba en la cátedra de etnología de Cordeu, que se convirtió en sistemática 3, en introducción a las ciencias antropológicas, donde era jefe de trabajos prácticos, pero concurso para antropología sistemática 1, porque me interesaba muchísimo la antropología política y el parentesco, que era la cátedra que tenía María Rosa. María Rosa Neufeld concursa para el cargo de profesora asociada, y para el cargo de profesora adjunta concursa Patricia Aguirre, Santiago Wallace y yo. Yo no tenía muchas expectativas porque no era la materia en la que estaba. No quería concursar en la de Cordeu porque no me interesaba tanto esa temática, y bueno, por otras razones. Las otras razones eran así, básicamente creo que un interés en la temática. Había ingresado en esa materia Pablo Wright, que habíamos sido compañeros y no éramos amigos en esa época. Entonces, bueno, se hace el concurso y lo gano. Lo gano porque Patricia Aguirre va a la entrevista pensando que era una entrevista más personal y no la prepara como una entrevista para una materia. Y Santiago Wallace se obnubiló, no pudo seguir con la clase. Y no, tampoco, digamos, se puso muy, muy nervioso. Por eso digo, yo he sido siempre tímida, poco sociable, pero en determinadas ocasiones, en las cosas que me interesan, puedo. De hecho, las cosas que quiero, que amo, que me apasionan, ahí es como que hay otro personaje que puede actuar esa timidez. Y bueno, gané el concurso de Antropología Sistemática 1, con María Rosa como profesora asociada y yo como profesora adjunta, y una cátedra inmensa porque había muchísimos inscriptos, hubo que convocar mucha gente, y bueno, y así seguimos hasta que se separan actualmente en las 3 cátedras. Esa ya es otra historia, ¿no? Y también por esos años, comienzos de los 80, además de estar en la facultad, empiezo a trabajar en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el CELS. Y empiezo a trabajar en el CELS como secretaria del equipo jurídico. El equipo jurídico eran obviamente los abogados que estaban presentando las causas, tanto para el juicio a las juntas como en los años posteriores, lo que se pudo seguir. Y fue muy interesante porque en la facultad yo en esa época estaba trabajando en un programa de investigación sobre cooperativas de pescadores en el norte entrerriano. Había vuelto a mi pueblo, a La Paz, Entre Ríos, pero desde el otro lado, desde el lado de los pescadores y no desde el lado de la barranca, arriba de las familias del pueblo, digamos. Y era un proyecto comparativo entre las cooperativas del norte y las cooperativas del sur de Victoria, donde estaba Ana Rosato y Mauricio Boivin. Y además lo interesante de ese proyecto, que fue uno de los primeros proyectos, o el primer proyecto, 2 proyectos en antropología, en donde la idea era formar jóvenes investigadores. Entonces se hace una convocatoria para este proyecto sobre cooperativas de pescadores en Entre Ríos, y otro proyecto que estaba dirigido por Mauricio Boivin y por mí, y el otro proyecto por Federico Neibur y Hugo Ratier en Olavarría sobre el tema de fábricas con Villa Obrera. Se hace una convocatoria, se presentan gente que le faltaba muy poco para graduarse. Por ejemplo, María Victoria Pita concursa para el programa de Federico Neibur y Hugo Ratier y va a trabajar a Olavarría sobre fábrica con Villa Obrera. Pero Fernando Balbi, por ejemplo, trabaja con nosotros, Gabriel Escoto, bueno, bastante gente. Y formamos estos equipos y hacemos Axel Lázari. Y lo que nos habíamos propuesto era hacer un trabajo de campo antropológico en serio, que suponía vivir en el lugar, pasarnos varios meses, o sea, de hecho estábamos dando clases, no podíamos, pero en el verano nos pasamos el primer verano, yo me pasé los 3 meses en La Paz,
los chicos, que ya no son chicos, pero varios de ellos bastante tiempo conviviendo nosotros y en una casa que estaba muy cerca del barrio de los pescadores. Y los de Victoria hicieron lo mismo. Para Semana Santa nos pasábamos ahí, las vacaciones de julio, y la idea era esto, era hacer mucho trabajo de campo. Eran épocas que no existía la computadora, entonces hacíamos las entrevistas, volvíamos a la casa, transcribíamos las entrevistas, discutíamos entre nosotros, pero fue una experiencia muy interesante de trabajo en equipo y de mucha discusión en equipo. Pero bueno, al poco tiempo de trabajar con pescadores, ¿sí? Aparecen los problemas que hacen que los pescadores sean nada más que pescadores artesanales y tengan tengan los conflictos que obviamente tienen con la gente del pueblo, con los pescadores comerciales, con la intendencia, con la provincia. Y entonces a mí, digamos, me pareció muy interesante trabajar esos dos niveles, no solo quedarse con los que, digamos, con los pescadores, sino en esas interrelaciones entre unos y otros. Como paralelamente empiezo a trabajar en el CELS, en este otro tema, que no lo pienso antropológicamente, sino lo pienso por otras razones, y que además me abre un mundo terrible, porque si bien todos sabíamos, no es lo mismo leer testimonios, recibir a los familiares, escucharlos, tomar esos testimonios, y bueno, además era un trabajo intenso, continuo, y además presentar las causas, hablar con los periodistas, o sea, y hacía las dos cosas al mismo tiempo, además de dar un montón de clases, pero bueno, cuando uno es joven tiene mucha capacidad, y además si los tiempos dan, eran tiempos donde realmente pensábamos que podíamos hacer muchísimas cosas. Bueno, todas las épocas uno piensa que puede hacerlo, pero era el comienzo de la democracia, era un tiempo de promesas todo el tiempo. Y la idea era un poco dar cuenta de esas promesas, pero sin olvidar la historia, ¿no? La historia muy, muy reciente, historia que nos afectaba muy, muy de cerca. Entonces, al poco tiempo de estar trabajando en Entre Ríos, me convocan de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos para hacer algo así como la representante en Buenos Aires, ¿sí?, de la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos. O sea, me convocan porque la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos me conoce por el CELS, pero sabe que yo estoy trabajando con los pescadores en Entre Ríos. Y había toda una serie de demandas de las cooperativas, no solo de pescadores, sino agrícolas, que se tramitaban en Buenos Aires. Entonces, bueno, trabajo un tiempo ad honorem, por supuesto, una asesoría ad honorem, en esto también. Y mientras tanto van llegando el tiempo de la obediencia debida y el punto final. Y el fin aparente de la posibilidad de demanda de justicia, ¿sí?, por los crímenes ocurridos durante la dictadura. Y en el CELS se plantea, sobre todo los fundadores, ¿no?, cuánto sentido tenía seguir un organismo de derechos humanos nacido durante la dictadura, sin posibilidades de litigar, más allá de que el CELS se plantea desde su fundación el litigio de causas, pero también el archivo de los testimonios, y también el reconocimiento internacional de los crímenes ocurridos. Digamos, son como los tres objetivos del CELS. Pero bueno, hay una inmensa desazón, y entonces hay un replanteo, ¿qué es lo que se hace? Y esto es una historia que he contado ya muchas veces, no sé, pero que en ese mismo momento, cuando esto va sucediendo, comienza a llegar al CELS gente de condición humilde demandando por sus hijos que habían sido muertos por la policía, en lo que los familiares cuentan eran procedimientos fraguados. Y entonces se discute en el CELS si tomar estas causas o no. Y en esa época fue un debate. Fue un debate porque, digamos, hoy nos parece imposible, pero las cosas han cambiado muchísimo, justamente por el movimiento de derechos humanos. Pero
en ese momento fue un debate donde más de uno planteaba, no podemos igualar a nuestros hijos, ¿sí? Detenidos, desaparecidos en dictadura, con estos chicos que muchos de ellos eran, qué sé yo, lo que hoy se conoce como pibes chorros, otros no, pero que habían muertos en enfrentamientos que en los diarios aparecían como enfrentamientos con la policía por robos, o sea, era otra cosa. Y entonces ahí hubo todo un debate muy interesante acerca de que estas eran violaciones a los derechos humanos en democracia y que un organismo de derechos humanos tenía que plantear estos casos y llevarlos de la misma manera que había llevado los casos de los detenidos desaparecidos. Y además porque del relato de cómo ocurrían estos casos aparecían muchas similitudes con la forma en que, por supuesto con enormes distancias, pero que operaba la policía y los grupos de tarea en dictadura. Entonces ahí en esa discusión, donde por otro lado yo diría que éramos minoría dentro de el mismo CELS, pero Emilio Mignone, que era un hombre realmente extraordinario, dice no, realmente nosotros como organismo de derechos humanos tenemos que defender estas causas y otras causas, que son violaciones a los derechos humanos en democracia, y tenemos que ser capaces de que esto ingrese de otra forma en la agenda pública. Y bueno, entonces empezamos un trabajo de sistematización de las noticias aparecidas en los periódicos, que tampoco la prensa era lo que es hoy en día. La sección de policiales también era otra cosa. Y de esa sistematización de las noticias de enfrentamientos entre policías y ladrones aparecidas en los diarios, fundamentalmente Crónica, Clarín y Nación muy poco tomaba de estos casos, y vinculándolos con qué comisarías o qué divisiones de la Policía Federal y de la provincia intervenían, y a su vez tomando como antecedente los trabajos de Rodolfo Walsh, empezamos a encontrar continuidades y empezamos a poder identificar grupos o divisiones de la policía, recurrencia de hechos, y de las entrevistas con los familiares nos aparecían, digamos, cómo era toda la escenografía de la policía, que la policía montaba para dar cuenta de estos hechos. Y bueno, empezamos una base de datos. Y entonces para esta época yo decido dejar el trabajo en Entre Ríos, que lo que ocurrió también es que esta continuidad, el comprobar estas discontinuidades y estas continuidades, me pareció interesantísimo, me pareció útil, me pareció que era un tema que había que pelearlo. Y además, también medio de casualidad, empiezo a leer una colección del siglo XXI de criminología crítica, que tiene muchos parentescos con las teorías antropológicas. Y entonces pensé, bueno, puedo armar un seminario de antropología política y jurídica, o sea, no solo antropología jurídica, porque lo que me interesaba era la política de lo jurídico, no el mundo de lo jurídico. Entonces dicto un primer seminario que lo cursa Josefina Martínez, María Pita, otros, y después de este seminario charlamos sobre la posibilidad de armar un equipo de investigación para presentar este proyecto sobre estos temas de violencia institucional. Y acá se suma, que era estudiante, María José Sarrabairús, y conformamos ese primer equipo: Josefina Martínez, María Victoria Pita, María José Sarrabairús y Carlos Escoco, que ya no está más, no sé, yo ya le perdí la pista. Le interesaba la parte de la aparición de las noticias en los periódicos, etc. Pero la idea era trabajar este tema
en convenio, o sea, trabajarlo en la facultad, pero hacer un convenio con el CELS para trabajarlo en los dos lugares. ¿Y esto por qué? Porque desde la facultad a mí me costaba mucho sacar el tema afuera. En cambio, desde el CELS era mucho más sencillo. Porque además era un tema que empezó a interesar a periodistas que eran más periodistas de opinión, de investigación, ¿no? Por ejemplo, a los pocos años de trabajar en este tema, Horacio Berbisky nos saca en la página central de Página 12. Página 12 era otro diario en esa época. Horacio Berbisky también era otro personaje, como todos en esa época, y tener una página central en Página 12 sobre este tema para nosotros era importantísimo, y además tuvo mucha repercusión, y además me parece que fueron los inicios de una investigación muy antropológica en el tema, porque lo que nos interesaba o lo que nos dábamos cuenta era la importancia de desnaturalizar esas noticias que todo el mundo consumía sin preguntarse y mostrar qué es lo que había atrás de ellas, ¿no? Y además, porque por otro lado, una de las preguntas que nos hicimos en aquella época era, bueno, estos son los hechos que vemos, ¿sí? Estos enfrentamientos falsos, la cantidad de personas muertas por la policía, obviamente, jóvenes, pobres de los barrios, pero también chicos de clase media. Pero la pregunta que nos hicimos es ¿cómo está organizada la Policía Federal Argentina y las policías de provincia para que esto ocurra? O sea, lo que no queríamos era que se convierta solo en una denuncia de los hechos, ¿sí? Y tampoco en una explicación, bueno, la herencia de la dictadura. O sea, lo que pensábamos, y en esto éramos un tanto Foucaultianos, aunque por supuesto, más yo diría, fuimos Foucaultianos post Foucault, o sea, luego nos dijeron que era una pregunta Foucaultiana, pero yo creo que era más una pregunta muy antropológica. O sea, ¿cómo está organizada una institución, ¿sí? Como la policía, para que esto sea posible y además para que las personas lo acepten? Y por supuesto ahí fueron muy útiles muchos abogados que conocían mucho el oficio y que entonces fueron como informantes claves y que nos contaron muchas cosas. Y entonces es que si había que empezar por la parte más capilar de la organización de la policía, no nos íbamos a centrar en estos grupos que parecían grupos de tarea, sino en cómo trabajaba cotidianamente la policía para que esto fuera posible. Y ahí es que empezamos el trabajo sobre los edictos contravencionales de policía y las detenciones por averiguación de identidad. Por este interés de darnos cuenta de cuáles son las características locales, ¿sí? Que hacen que la policía que tenemos sea esta policía, que se produzcan los casos que luego se llaman de gatillo fácil. Y entonces ahí lo que nos interesa no solo es sistematizar estos casos, que es lo que finalmente se conoce, sino de alguna manera cuál es el armazón que hace que esos casos lleguen a ser lo que es. Entonces empezamos a trabajar sobre qué son los edictos contravencionales de policías y las detenciones por averiguación de identidad, que hoy yo no diría que todo el mundo, pero mucha gente sabe qué es lo que pasa, digamos, qué es lo que son. En esa época nadie sabía, incluso uno le preguntaba a un abogado qué son los edictos, no, que eso no existe. Entonces empezamos a hacer esa reconstrucción con algunos abogados que empezaban a, muy pocos, pero a pensar estas cosas, y con algunos unos fallos medios tímidos conseguimos el librito de contravenciones de la policía, de los edictos,
Y sobre todo empezamos a hacer muchas entrevistas con la gente de los barrios, en relación con los curas villeros que nos abrieron las puertas de los barrios para ver cómo sucedían estas detenciones. Y la verdad que para mí, ¿sí?, una persona de clase media, estudiante de filosofía y letras, fue asombroso darme cuenta de que el 99% de los varones de las villas y los barrios pobres de la ciudad, ¿sí?, que incluso no eran lo que son hoy, habían sido alguna vez detenidos por la policía. Y entonces empecé a preguntar en Sistemática 1, que era una materia súper numerosa, o sea, yo empecé a armar un tema de esto que lo daba así como un pedacito de la materia, y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes fueron alguna vez detenidos por la policía? Y los varones, las mujeres no, los varones, yo diría que un 70% levantaba la mano. Y les preguntaba, ¿y por qué? Y bueno, porque sí. O sea, la policía te podía detener porque sí, nadie se preguntaba por qué. Formaba parte del orden de la vida joven en Buenos Aires de los 80. Entonces nos pareció que ahí estaba la trama de buena parte de la violencia institucional, ¿sí? O sea, en una policía que podía y tenía que detener personas, ¿sí?, y en una población joven que lo aceptaba porque formaba parte del orden de las cosas, porque además aquellos que se rebelaban a esas detenciones la pasaban mal, digamos, no era que... Y además porque veníamos de la época de la dictadura, donde salir sin documentos era un problema y se suponía que la policía podía hacer lo que quisiera, ¿sí?, y nadie pensaba que eso a su vez tenía un reglamento y leyes que lo legitimaban. Entonces, por un lado empezamos a trabajar sobre cuáles eran esos reglamentos y esas leyes, porque nos interesaba que desde el lado del CELS y desde el lado del derecho, que tenían esa capacidad, transformaran, cambiaran eso, y desde nuestro lado, desde la antropología, demostrar cómo se producía eso, digamos, que no era que te podían detener porque sí, sino que eso formaba parte del trabajo cotidiano de los policías, que sin eso la institución se caía. Y para ese entonces, y empezamos a tratar de ponerlo en la agenda pública. Pero en esa época ocurre el caso Bulacio, 94, y realmente el caso Bulacio fue el hecho que permitió poner en este debate estas facultades de la policía para detener personas. Porque más allá del relato de que Walter muere porque es golpeado y torturado por la policía, en realidad, digamos, qué es lo que pasó, no lo sabemos exactamente, pero Walter muere porque lo llevan preso en una racia, como llevaban a cientos y cientos de chicos. Y entonces ahí el CELS, que no tenía causas, digamos, que no fue quien promueve la causa Bulacio, pero sí es un buen escenario para discutir y plantear estos temas. Y empezamos a salir con notas en los diarios, con radio, y a su vez también, y entonces también por esta época hacemos un convenio con la facultad, ¿sí?, para entre el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, que lo firma Llanes, que era decano en ese momento, y Emilio Mignone, para hacer trabajos conjuntos. Y el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, ¿sí?, sale por ese convenio, que me parece muy interesante para la facultad, ¿no? Hoy el informe ya lo publica Siglo XXI y tiene una resonancia internacional, pero ese primer informe fue una obra muy artesanal hecha en la imprenta de la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo que interesaba mostrar en ese informe, o sea, el centro era estos temas, pero aparecían muchos otros temas y también qué es lo que estaba pasando con los casos de dictadura, ¿no?
bueno, ya para esta época entonces el equipo va creciendo. Va creciendo porque vamos acompañando en parte estas causas y también me parece que una nota distintiva del equipo de antropología política y jurídica fue que nos interesaba mucho la discusión académica y nos interesaba mucho la discusión política. Entonces, sobre todo en todos estos primeros años nos movimos mucho en esas dos caras. Y además yo siempre he pensado, y esto por supuesto es materia de debate, pero que siempre me ha interesado mucho hacer el trabajo de campo, no sobre los sectores más pobres y más desprotegidos. O sea, mi planteo era, digamos, me parece que no tenemos que trabajar con las víctimas de la represión policial, con los presos, sino con aquellos que de alguna manera hacen que estas víctimas existan. Y esos son los tribunales y la policía. Pero trabajar con los tribunales y con la policía no es fácil, sobre todo con la policía viniendo de filosofía y letras. Por supuesto que no podía trabajar con la policía, porque la policía nunca me iba a abrir las puertas y yo también tenía mis resquemores, pero también tenía la certeza de que si no lográbamos entender esto, ¿sí? no íbamos a dar cuenta del problema, no íbamos a salir de la denuncia. Por eso digamos, estas vías alternativas, ¿no? Jueces, abogados que conocían estas tramas, la lectura de los reglamentos, de las normas, ¿sí? Y de ahí ir a las prácticas. Por eso creo que ha sido muy fructífera este trabajo de siempre trabajos en equipo. Estaba el equipo de la facultad y el equipo del CELS, o sea, yo sin los equipos no soy nada. No, pero eso sí, digamos, creo que en este caso es así. Creo que el trabajo y el abrir una línea de trabajo ha sido posible por el equipo de la facultad y también por el equipo del CELS. También es en esta doble vía que conozco a Roberto Candelima de Brasil. Me acuerdo que quienes estaban en Brasil era Gabriela Escoto, Axel Lázari, que fueron los del primer equipo de la investigación sobre pescadores, y yo ya iniciaba con estos temas y les escribo, no sé si había mail o era carta, creo que era carta, diciéndoles ¿por qué no me buscan en el museo en Río si no hay trabajo sobre policía en Brasil? Y me mandan el índice del libro de Roberto Candelima, que lo acababa de sacar y que también no era muy bien recibido por la academia porque no era un tema antropológico más clásico. Y cuando veo el índice yo digo, yo a esta persona la quiero conocer sí o sí. Y viajo a Brasil por el CELS, por los temas de violencia policial. Con el CELS teníamos relaciones con el Núcleo de Estudios de Violencia de la Universidad de San Pablo, con Paulo Sergio Piñeiro, que luego fue comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con Sergio Adorno, que es un sociólogo muy conocido de Brasil. Viajo a San Pablo para encontrarme con ellos y hacer intercambiar trabajos, los trabajos del CELS de la facultad y los del Núcleo de Estudios de Violencia. Luego hay una publicación comparativa de el CELS, la facultad y el NEP sobre enfrentamiento, sobre violencia policial en San Pablo y Buenos Aires. Y también aprovecho para viajar a Río de Janeiro, donde quería conocer a Luis Eduardo Soares, que era un antropólogo que trabajaba temas de violencia, Bárbara Musumeci, y a Roberto Candelima. Pero Luis Eduardo Soares y Bárbara vivían en Río. Candelima estaba en Niterói, en la Fluminense. Entonces me encuentro con Luis Eduardo y con Bárbara, todo muy bien, pero no llego a Niterói porque no combinaba bien los horarios y no lo conozco. Y al poco tiempo me invitan a una reunión también en Río y ahí voy, y ahí también fue toda una sorpresa porque éramos antropólogos, sociólogos y policías.
y policías de Río de Janeiro, cuyo discurso, digamos, yo los escuchaba, estaban vestidos de civil y pensaba, qué bárbaro este tipo, todo lo que sabe de policía, pero además qué inteligente ¿no? qué refinadas sus observaciones. Y después me entero que era un policía civil. Y otro también, que era un hombre grande, más pausado, también interesantísimo, Cerqueira era, pero había dos Cerqueiras, uno malo y otro bueno. Después lo matan, lo asesinan, Cerqueira también. Y gente además que estaba haciendo, policías de alto rango, que estaban haciendo maestrías en sociología o en antropología. Es un mundo tan diferente al nuestro. Y ahí lo conozco a Roberto Candelima, que expansivo como es, llega, así yo, empezamos a charlar, me regala su libro, o sea, tengo su libro, y la verdad que nos hicimos muy amigos y decidimos entonces empezar y además él también era una persona que trabajaba en equipo. Yo creo que lo que más nos unió fue eso. Los dos estábamos construyendo un campo que no era un campo tradicional en la antropología, ni brasilera ni argentina. Yo creo que en mi generación la idea que todos teníamos es que la tesis de doctorado era la culminación de la carrera. O sea, después de una vida de investigación uno se sentaba a escribir el descubrimiento, ¿no? Y entonces eso era la tesis. Bueno, pero no pasó así. Si uno no hacía la tesis, no podías estar dirigiendo tesis de doctorado si no hacías la tesis. O sea, hay como una relación que no está bien. Por más que uno pueda tener la capacidad de dirigir, y además, bueno, para continuar en la carrera en la facultad me parece que era importante hacer la tesis, pero además yo creo que pensé en varias tesis posibles hasta que un día vi la tesis. Y esto fue cuando no me acuerdo bien el año ahora, pero cuando me llaman para ser perito antropóloga en la causa de Walter Bulacio. O sea, el caso de Walter Bulacio en los tribunales locales no avanzó justamente por la existencia de la corporación judicial, de la familia judicial, por el tipo de caso que se trataba. Y entonces el CELS, en asociación con Correpi, decide llevarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de algunos años y peripecias varias, políticas fundamentalmente, más que jurídicas en este caso, el caso llega ante la Corte Interamericana, o sea, la Corte lo acepta como caso. Y me convocan como perito antropóloga para que explique ante la Corte Interamericana no tanto el caso Bulacio, sino qué son las detenciones por averiguación de identidad y por edictos en la Argentina y qué es lo que esto produce como tal. Entonces, como esto está obviamente muy vinculado con la causa Bulacio, porque una de las cosas que se pedía es que la Corte ordene la revisión de estas facultades de policía. Entonces viajo a Costa Rica con los abogados de la causa, conozco más de cerca a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera ahí yo diría que, y más con esa causa y por relaciones de años que me unían a los actores de esta causa, me doy bastante cuenta de el corazón de la trama, de las posibilidades del activismo de derechos humanos para poner en agenda y lograr lograr transformaciones en estas cuestiones. Y entonces ahí, y además ese conocimiento tan de cerca, y entonces digo, bueno, yo tengo que hacer la tesis sobre esto, porque es un tema que
que me apasiona, que conozco mucho, que puede decir muchas cosas. Sí, digamos, el armar la tesis, que después fue el libro, sí, fue muy interesante porque me permitió unir un largo camino, que en realidad es desde lo que les contaba antes, ¿no? Desde el inicio del trabajo, tanto en el CELS como en la facultad, y convertir eso en una tesis de doctorado donde estuviera discutiendo una serie de problemas clásicos de la antropología jurídica y poder explicar cómo esos problemas aparecían en este país, digamos, en su versión local, me parece que fue lo más interesante, ¿no? Rediscutir teorías clásicas, tanto de la criminología como de la antropología, y mostrar cómo ocurría eso entre nosotros. Y la verdad que yo creo que al libro de Bulacio, como por ejemplo el libro de María José Sarrabairús, que es el cuarto de la colección, o el tercero, no me acuerdo, y también al libro de Carla sobre la adopción en Argentina, lo han leído muchísimos abogados. Y hemos recibido más, o hemos sido invitados a más debates con el mundo del derecho, muchas veces, que con el mundo de la antropología. Con la antropología también, pero digo, han demostrado más entusiasmo y más pasión. Y hemos discutido mucho. Y me parece que en ese sentido el objetivo de haberlo publicado en una editorial que la leen los abogados, que está en las librerías de los abogados, que tienen sus propias librerías, fue interesante. Poco tiempo después de sancionada la Constitución Nacional, ¿sí? Una de las cosas que aparecen en la Constitución es el derecho a la información pública, ¿no? Que eso cambia, no les voy a explicar los detalles porque son muy jurídicos. Pero uno de los abogados del CELS, que es un litigante muy inteligente, ya no es más abogado del CELS, Víctor Abramovich, plantea la importancia de esas normas que existen. Si no se ponen en juego, son normas muertas, pero para ponerlas en juego se necesita un caso. Por esa época nosotros nosotros para armar las estadísticas de violencia, una de las fuentes que teníamos eran las estadísticas de la Policía Federal sobre detenciones por averiguación de identidad, ¿no? Y al comienzo nos las daban porque la policía no sabía qué es lo que hacíamos con esas estadísticas. Ni bien empezaron a salir los informes, no nos la dieron más. Igual se pedían porque se necesitaba. Entonces Víctor Abramovich y otros de los abogados del CELS deciden que, dado que la policía no nos contestaba, iniciar una causa por derecho a la información. Y a la información científica, porque era para un trabajo científico. Además había pruebas de que eso había sido usado en trabajos científicos, en publicaciones, en revistas académicas, en congresos. Entonces inicia una causa por el derecho a la información, que es la primera, ¿sí? Que se llama Tiscornia contra la Policía Federal Argentina. Y que en el mundo del derecho es súper citada porque es el primer caso. La causa se gana, la policía entonces lo que empieza a hacer es dar la información que se le canta, ¿no? Pero se gana muchos años después, o sea, no es que nos sirvió para la investigación. Eso sirvió, digamos, no para la investigación antropológica, sino sirvió en todo caso para el activismo de los derechos humanos, para ampliar el campo de los derechos, ¿no? Pero es muy gracioso porque a veces cuando me han invitado a congresos de abogados, etcétera, y me dicen, vos sos la del fallo Tiscornia contra la Federal. Proponerse poner estos temas en la agenda pública, que se debatan y debatirlos, ¿sí? Para una persona tímida como yo fue un desafío. Yo recuerdo, por ejemplo, me invitaban por ahí a un programa de televisión. Ahora ya no voy más, hace años, a los medios, porque no hacen cualquier cosa con lo que uno dice o hace. Pero en otras épocas iba bastante, o en las radios. Y antes de ir sufría muchísimo. Después uno se acostumbra. Pero iba porque realmente pensaba que era
interesante y además que no haya una visión jurídica de estas cuestiones. Y me parece que eso también contribuyó, no solo por mí, sino por otros antropólogos, a que el tema sea visto desde otros lugares, que no era ni el lugar del derecho ni el lugar de la víctima, sino un lugar de un análisis que estaba diciendo otras cosas. No, digamos, más allá de que este tema plantea muchísimos dilemas éticos, sin duda, y los he tenido en cuanto a la reflexión sobre esos dilemas y lo hemos discutido muchísimo en el equipo, porque es que, digamos, uno conoce muchas cosas y qué cosas se dicen, qué cosas no se dicen, cómo se muestra eso, qué se muestra o qué no se muestra, pero creo que siempre, y acá hablo no solo de mí, sino del equipo, hemos tenido muy claro desde dónde hablamos y una gran certeza de que la antropología siempre habla desde un lugar que debe ser explícito. Y ese lugar estuvo siempre explícito. Entonces, más allá de los dilemas que se nos han planteado, no nos significaron decir, bueno, no sé qué es lo que voy a hacer con esto. Y es cierto que son temas en donde hay cosas que uno puede decir y cosas que no puede decir jamás. Y hay cosas que se pueden escribir y hay cosas que no se pueden escribir jamás, pero no es necesario. Me parece que decirlos sería como esa franja entre ¿no? la curiosidad periodística y la chismografía. Eso no es antropología. Eva Musopapa, que es parte del equipo y que hizo su tesis de doctorado sobre la causa Trelew, no sobre el 22 de agosto, sino sobre el espionaje en Trelew, que igual une el pasado con el presente. Continuamente discutíamos con los abogados, porque la causa estaba en marcha, qué cosas podía decir y qué cosas no podía decir. En Bulacio, en la causa Bulacio, ocurrió también, desde, qué sé yo, jueces que tuvieron muy buena actuación, pero no quisieron que los entreviste porque la causa estaba en litigio. Y bueno, uno acepta y uno, más allá de que uno sabe, o de cosas que ocurrieron en la causa que no se pueden decir porque son causas donde hay personas en juego. En estos últimos tiempos hemos estado en un proyecto con el Ministerio de Seguridad, cuando estaba Nilda Garré, ya no, sobre el cuerpo de policía barrial, que es un cuerpo policial para, que se crea para algunas villas de emergencia en Buenos Aires. Bueno, eso nos ha planteado muchísimos dilemas éticos, o sea, porque la idea era trabajar sobre cómo la gente del barrio ha recibido este policía, qué espera, qué no espera, cómo funciona. Pero bueno, la gran ventaja es que trabajamos en equipo. Entonces nadie queda solo frente a cuestiones que son muy difíciles para una persona sola. Entonces, en la medida de que se debate, se discute, nos preguntamos cosas y hablamos también con los actores con los que trabajamos, con las personas con las que trabajamos, ahí también no sé de qué me arrepiento, qué sé yo, todavía tengo tiempo para arrepentirme de cosas. No sé, quizás si me arrepiento, me hubiera gustado, quizás, no sé, poder tener más influencia en la esfera pública, que los trabajos antropológicos sobre estos temas pudieran tener más repercusión pública. Es cierto que el momento histórico no siempre da, sobre todo desde que el tema de la seguridad gobierna la opinión pública, pero no,
no haber podido dar un debate que sea capaz de discutir esos sentidos comunes tan fuertes como sí se pudo dar en los años 90 con los casos de violencia policial, y ahora es como que siempre chocamos contra un paredón y eso es muy, muy difícil. Eso es como una frustración, pero bueno, a lo mejor alguna vez cambia o otros. ¿Y qué te hace feliz, Sofía, de ser antropóloga? De ser antropóloga me hacen feliz muchas cosas. La antropología tiene ese encanto de descubrirte lo que hay atrás de las cosas, de descubrirte la trama de las relaciones, de aquello que no esperabas ver, que no te imaginabas, y está ahí en el trabajo, digamos, si hay trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo te muestra escenas, te muestra vidas, te explica cosas que no las descubrías antes. Es una exploración continua. Sí. Y después lo que me ha gustado mucho y me gusta mucho de la antropología es el trabajo en equipo, el trabajar con gente y el trabajar con gente joven. Con gente, en el caso del equipo tenemos varias generaciones, pero me gusta mucho trabajar no solo con los más cercanos, sino con los más jóvenes del equipo, que son personas también maravillosas. Sí. ¿Te quedó algo pendiente? No sé, creo que no. Creo que no, Yo creo que ya está agotada. Ya está.